Buenas noches, alumnos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra clase de Química General en videos. En este caso, vamos a abordar y seguir trabajando con el tema que empezamos e iniciamos la semana anterior en relación a el trabajo y el cálculo de soluciones químicas. Para aquellos que no hayan visto el video, les invito a que vayan a la aula virtual y se tomen el tiempito, es un poquito largo, pero nos va a mostrar principalmente dos de las caras, una de las dos caras en realidad, del trabajo en laboratorio. ¿Cuáles son esas caras? Por un lado es la elaboración de soluciones químicas de laboratorio, las cuales no son nada más complejas que preparar un jugo en sobre. Parece tonto, pero en realidad, como les había dicho en ese propio video, el trabajo en laboratorio, la única diferencia que va a tener es que en vez de usar jugo en sobre, nosotros vamos a estar utilizando otros tipos de elementos químicos, que pueden ser bases o ácidos, que pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos, siendo los sólidos los más comunes o los líquidos. Pero no va más allá de lo que vendría a considerarse una simple mezcla de elaborar un jugo en una jarra. Solo que utilizamos elementos de laboratorio y trabajamos con medidas más precisas. Pero el procedimiento siempre va a ser lo mismo, de mezclar una determinada cantidad de soluto en una determinada cantidad de solvente para obtener una solución. Esa es una de las miradas en relación al trabajo laboratorio. La otra mirada que no elaboramos en ese video era calcular las concentraciones. Sí les había explicado que en relación a cuánto soluto o cuánto solvente yo coloco una solución, esa solución va a tener distintas concentraciones, va a estar más concentrada o más diluida. Y según su nivel de concentración, yo voy a tener distintos efectos. Un ácido diluido posiblemente se puede usar para cocinar, como por ejemplo el ácido acético, que es el vinagre de cocina, se encuentra al 5% en un recipiente. Ya vamos a ver qué significa eso. Entonces está muy diluido y yo lo puedo usar para cocinar. Pero ese mismo ácido acético en un laboratorio se encuentra en recipientes al 90-95%. Sigue siendo ácido acético, sigue siendo el famoso vinagre. ¿Cuál es la diferencia? Que al 95%, si yo llego a ponerlo en una ensalada, lo más probable es que no me quede ni la lechuga en pie. Y mucho menos pensar en comer eso porque nos va a envenenar o a producir daños mayores. Entonces, la concentración afecta las propiedades de una solución. El trabajo que nosotros vamos a ir desarrollando en las siguientes semanas es poder definir estas concentraciones antes de ir a un laboratorio. Cuando me dirijo al trabajo en laboratorio, yo ya voy pensando en qué tipo de solución voy a fabricar, cuál va a ser su concentración y qué cantidades yo necesito de soluto y de solvente para llegar a esa concentración. El trabajo en laboratorio es la parte final, la mezcla es la parte final. Pero como en toda receta, yo primero tengo que definir las cantidades. Y esas cantidades se calculan por medio de una serie de fórmulas relacionadas a las concentraciones físicas y químicas que puedo tener de las distintas soluciones. Entonces, para no dilatar demasiado, ¿en qué relación tenemos? Tenemos dos grandes grupos de cálculos de concentraciones que se definen como físicas y químicas. Dentro de las físicas tengo los porcentajes peso en peso, peso en volumen y volumen en volumen, que es lo que vamos a trabajar en este video y en el siguiente. Y tenemos después concentraciones químicas que son conocidas como molaridad, molalidad y normalidad. Eso vamos a ir desarrollando una por una en las siguientes semanas, con sus respectivos cálculos, excepciones y todo aquello que nosotros podamos llegar a encontrarnos en un laboratorio o en un pedido de algún cálculo, de algún ejercicio, de algún libro o incluso en el mismo trabajo. Bueno, entonces en esta primera parte nosotros tenemos la unidad física de concentración. Tenemos tres tipos de unidades físicas de concentración.
porcentaje en masa, porcentaje en peso, porcentaje en volumen. ¿Qué van a trabajar estas concentraciones físicas? Todas van a trabajar bajo el mismo concepto de definir cantidad de soluto en una determinada cantidad de solución. ¿Sí? Esa es nuestra premisa, nuestra base para entender el cálculo de las concentraciones. Siempre vamos a hablar de X cantidad de soluto, en este caso hablamos de porcentaje de soluto, pero en las otras concentraciones siempre vamos a trabajar en determinada cantidad de soluto diluida en una X cantidad de solución o de solvente en algunos ejercicios, pero vamos a ver cuando nos toque. Y no siempre vamos a hablar de soluto en solución. Y todas las unidades de concentración trabajan de la misma manera. ¿Cuál es la diferencia? En este caso, la diferencia va a estar en definir qué unidad de medida estamos utilizando para el soluto. Como podemos ver, en porcentaje masa hablamos de gramos de soluto, en peso volumen también hablamos de gramos de soluto, y en volumen hablamos de mililitros de soluto. Esto incluye los tres tipos de estado que podría llegar a estar en soluto. Cuando hablamos en gramos, hablamos del estado sólido, solutos sólidos. Cuando hablamos de mililitros de soluto, nos estamos refiriendo a volumen, que puede ser un líquido o un gas. Cuando vemos teoría de los gases, vamos a ver que los gases se calculan en función de su volumen. Por eso utilizamos la unidad de mililitros o centímetros cúbicos, que es otra unidad también de volumen que se utiliza mucho y que vamos a verla cuando tengamos ejercicio. Sí, en este cálculo de concentraciones físicas nosotros vamos a sacar un porcentaje, ¿sí? Entonces siempre vamos a hablar de gramos de soluto o mililitros de soluto en 100 gramos o 100 mililitros de solución, según mi solución sea un sólido, como en el caso de la masa, o sea un volumen, un líquido, un gas, como en los porcentajes de son volumen o volumen directamente. ¿Parece confuso? No, no es tanto, chicos, porque en realidad siempre vamos a hablar de gramos de soluto o mililitros de soluto en 100 gramos o 100 unidades de solución, sea que sea la unidad gramos o mililitros. Pero para poder aclarar un poco más, vamos a una serie de ejercicios para poder descubrir que en realidad nosotros ya hemos estado haciendo estos cálculos cuando vimos reactivo limitante y lo único que hacemos es definir ciertos criterios por medio de fórmulas. Entonces, en un primer instancia tenemos este ejercicio simple y fácil que nos está pidiendo a nosotros calcular en porcentaje masa en masa o porcentaje peso en peso. Recordemos que ambas definiciones se refieren al mismo cálculo. En algunas bibliografías les va a aparecer porcentaje masa en masa, en otra le puede aparecer porcentaje peso en peso y está hablando de lo mismo. ¿Sí? Entonces calculamos porcentaje masa en masa de una solución en la cual yo tengo 6 gramos de soluto disueltos en 80 gramos de disolución. ¿Sí? Entonces, tengo mi cantidad de soluto, tengo mi cantidad de solución. Recordemos que disolución o solución están hablando de el mismo individuo, la misma entidad. Y el cálculo es simple, va a ser mi masa de soluto, en este caso, como hablamos de porcentaje de masa, va a tener que estar sí o sí en gramos, dividida la masa de solución con la que yo trabajo por 100. Entonces tenemos una regla de 3 simple. Yo la voy a expresar en función lineal porque se me complica mucho con la computadora, pero ustedes pueden hacerla en versión de regla de 3 simple. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 6 gramos de soluto divididos, ¿sí? Tengo la división, los gramos de solución, que son 80 gramos de solución, por 100. Que no tiene 100 es en porcentaje, no tiene unidad. Y hacemos el cálculo con la calculadora y tenemos 6 dividido 80 por 100, me da a mí que mi porcentaje es de 7,5 o 7,5% masa sobre masa. Recordemos que esto es una fórmula, es un cálculo, entonces yo estoy calculando porcentaje masa sobre masa. No nos vayamos a olvidar de ese detalle. ¿Sí? Entonces,
Con mi cálculo yo especifico que tengo 7,5% masa en masa cuando mezclo 6 gramos de soluto, que puede ser cualquier soluto, ¿sí? No está especificado, con 80 gramos de disolución. ¿Cómo se lee este 7,5% masa en masa? ¿A qué se refiere? Se refiere a la cantidad de soluto que hay en 100 gramos de solución. Entonces, cuando a mí me dan un porcentaje de masa, ¿sí? 7,5% masa en masa de, pongámosle, cloruro de sodio, ¿sí? La sal de mesa. En una solución. Yo tengo una solución de 7,5% masa en masa de cloruro de sodio. ¿Cómo yo interpreto ese 7,5%? Ese 7,5% representa 7,5 gramos del soluto en 100 gramos de solución, ¿sí? O para ser más específico, disuelto en 100 gramos de solución. Esa es la interpretación del concepto del porcentaje en masa, ¿sí? Uno puede llegar a pensar, o capaz se dio cuenta, no tengo 100 gramos de solución, si yo tengo 80 acá, ¿de dónde saqué 100? Recordemos que hablamos de un porcentaje, entonces siempre todo porcentaje va a estar en 100 gramos de solución para definir su porcentaje. Por eso, en mi cálculo, en mi fórmula, yo tengo masa de la solución en gramos, ¿sí? Por 100. Es una regla de 3 simple. Recordemos, la masa en soluto en gramos dividido mi masa en mi solución, que puede ser menor a 100 o mucho mayor a 100, pero sí o sí tiene que estar en gramos, por 100 para que me quite un porcentaje. Y ese porcentaje va a representar los gramos de soluto, como tenemos acá arriba, en 100 gramos de solución. Creo que se va entendiendo un poco más, o espero que se esté entendiendo un poco más este concepto. Siempre vamos a hablar de gramos de soluto en 100 gramos de solución. Entonces, veamos un rapidito otro ejemplo. Ahora tenemos otra perspectiva, otro cálculo distinto. En este caso nos habla de vuelta, calcular en porcentaje de masa en masa, pero de una solución que tengo 10 gramos de soluto en 110 gramos de solvente. ¿Qué pasa acá? Recordemos que mi fórmula me pide gramos de soluto en gramos de solución. Pero a mí me dieron solo en soluto y en solvente. ¿De dónde saco la solución? Ahí vamos al concepto que trabajamos en la clase previa, que es el concepto de solución. Vamos a repasar. ¿Qué es una solución? La solución es la combinación entre el soluto más el solvente. ¿Sí? Entonces, mientras tanto yo tenga mi cantidad de soluto y mi cantidad de solvente, yo puedo definir mi solución. ¿Tengo mi soluto? Sí, tengo. Me dice 10 gramos. Y tengo también mi solvente, que son 110 gramos. Entonces yo podría calcular con eso mi solución. 10 gramos de soluto más 110 gramos de solvente va a ser igual a 120 gramos de solución. Bastante sencillo, ¿cierto? Sí, porque en realidad es así de simple. Acá no hay trampas, ¿eh? No es que diga, bueno, esto parece res fácil y después el profe nos va a mandar un ejercicio de esos interminables que no se pueden resolver excepto que uno conozca química avanzada para cohetes espaciales. No, es tan simple como definir esto, pero como les estuve explicando en videos previos, cuando hacíamos cálculos, la mayoría de los cálculos en química tienen función de interpretación primero. Yo tengo que aprender primero, razonar sobre lo que voy a calcular y definir qué es lo que yo quiero obtener. Y después hacer un cálculo. El cálculo es la parte final, igual que la elaboración de una solución en laboratorio. Lo primero es el cálculo. Y la mezcla viene por último. La mezcla es la parte fácil. Obviamente, es la parte más linda, porque es lo más entretenido ir al laboratorio, agarrar los elementos de vidrio, pesar, diluir, mezclar, revolver y ver cómo se va tomando forma la solución.
que sí, yo les hablo muy lindo y no hemos podido ir al laboratorio, lo siento chicos, ya vamos a ir, les prometí que vamos a ir el año que viene en algún momento, les voy a llevar, eso no se preocupen, pero la parte divertida en el laboratorio es el final, es después de que nosotros definimos qué vamos a mezclar con los cálculos. ¿Y acá cómo termina en porcentaje masa en masa? Volvemos de vuelta. ¿Qué nos dice nuestra fórmula? Va a ser la masa de soluto, ¿sí? Es 10 gramos de soluto dividido la masa de la solución, 120 gramos de solución, por 100. ¿Sí? ¿Y qué nos va a dar? Hacemos el cálculo, tenemos 10 dividido 120 por 100. Y nos va a dar que mi solución tiene un porcentaje masa en masa de 8,33%. ¿Sí? Volvemos a repetir, ¿qué significaba el 8,33 en este caso? Porque tengo en la calculadora me sale periódico, el 8,33%. ¿Qué significa? Significaba, ¿sí?, que yo tengo 8,33 gramos de el soluto, ¿sí? Vamos a escribirlo acá, mi respuesta, ¿sí?, va a ser, yo tengo 8,33 gramos de soluto disuelto en 120 gramos de solución. Esa es mi representación. Entonces, en un laboratorio, ¿cómo se expresaría esto? Una vez que yo tengo calculado, yo voy a poder elaborar esta solución en un laboratorio siguiendo estas recomendaciones. ¿Qué voy a hacer? Voy a combinar 10 gramos de mi soluto, que puede ser cualquier cosa, por ejemplo, cloruro de sodio, y lo mezclo con 110 gramos de solvente, por ejemplo, podemos ponerle agua. Recuerden que el agua también se puede pesar en gramos, ¿sí? Le puedo poner 110 gramos de agua. Y cuando combino esos 10 gramos de soluto con esos 110 gramos de agua, yo voy a obtener una solución que tiene este porcentaje de masa. 8,33% de masa en masa de soluto. ¿Sí? En relación a este concepto, gramos de soluto en 100 gramos de solución. ¿Qué más podemos encontrar? Rapidito. Último ejercicio. Puedo trabajar al revés. Puedo definir cuánto soluto yo necesito para obtener una solución con X% de concentración física. Sí, lo puedo tener. ¿Y cómo? Voy a tener que despejar esta fórmula que yo ya tenía originalmente, pero puedo seguir la misma lógica. ¿Qué me pide en este segundo ejercicio? Me pide al revés. En vez de pedirme que calcule en porcentaje masa en masa, me va a pedir que yo defina cuánto soluto tengo. Para definir ese soluto, yo voy a obtener la cantidad de solución, que son estos 220 gramos, y el porcentaje masa en masa que yo tengo para trabajar. Entonces, recordemos que la fórmula es en porcentaje masa, es la masa del soluto. Vamos a colocar acá el porcentaje masa en masa es igual a los gramos de soluto dividido los gramos de solución por 100. Y ese es mi fórmula. Yo lo que quiero obtener ahora son los gramos de soluto. Por ende, yo tengo que hacer un despeje de ecuación de matemática, lo que nosotros ya conocíamos de la vieja matemática de la secundaria. Cuando tengo divisiones y multiplicaciones, ¿qué son los que pasan primero? En este caso tenemos estos dos datos que se dividen y se multiplican por 100. Entonces, el número 100 va a pasar al otro lado como división. Vamos a ir paso por paso para alguno que no recuerda. Entonces me va a quedar mi porcentaje masa en masa dividido 100 va a ser igual a mis gramos de soluto dividido mis gramos de solución. Ahí con el primer paso.
¿sí? Recordemos que este por 100 pasa al otro lado, dividir. Y después, ¿quién más tiene que pasar al otro lado? Tiene que pasar los gramos de solución, porque lo que te voy a calcular son los gramos de soluto. Como están dividiendo, van a pasar hacia el otro lado de mi ecuación con el signo contrario, que va a ser la multiplicación. Y me va a quedar entonces que estos dos datos van a estar multiplicados por los gramos de solución. Perdón. Vamos a borrar este. No nos quede confuso. Le ponemos entre paréntesis por si alguno se desorienta. Y ahí me queda mi fórmula final despejada. Los gramos de soluto van a ser en porcentaje, ¿sí? Que los tengo acá, masa en masa, dividido 100 por los gramos de la solución. Y lo único que nos resta es hacer en cálculo rapidito para no estirarlo más al asunto. Y nos va a quedar como cálculo final entonces que 4% de masa en masa dividido 100 por, recordemos que acá tenemos una separación de términos, esto se divide en primero y después se multiplica, por los gramos de solución, que son 220 gramos de solución. Y hago el cálculo, hago 4 dividido 100 por 220 y me va a dar que mi porcentaje, mi cantidad de gramos de soluto va a ser 8,8 gramos de soluto. Y ahí yo tuve la respuesta a mi ejercicio. ¿Qué me representa? Que para poder obtener esta solución, ¿sí?, con este porcentaje, con esta concentración, que es 4% para una solución de 220 gramos, yo voy a tener que combinar y colocar al menos 8,8 gramos de soluto más el resto del solvente, sea cual sea, para poder obtener esta mezcla, esta solución con esta concentración física del 4%. Estos son los ejercicios para el cálculo de porcentaje de masa. Espero que se haya podido entender. No hay más ciencia que estos. Son 3 datos, es una regla de 3 simple. Mientras que tenga 2 valores puedo calcular en tercero. Entonces, si me dan la masa de soluto y la masa de la solución, yo puedo obtener en porcentaje masa en masa. Si me dan en porcentaje y me dan la masa de soluto, yo puedo obtener la masa de solución. O al revés, si me dan en porcentaje y la masa de solución, como en este ejemplo, yo puedo obtener la masa de soluto. ¿Sí? Es una regla de 3 simple colocada en forma de ecuación, ¿sí?, de matemática o de fórmula física, si están dando física también. Así que bueno, espero que se haya podido comprender, que sea de utilidad. En la siguiente parte de este video, que va a ser un poquito más cortita, vamos a ver cómo calculamos porcentaje de volumen y cómo calculamos porcentaje masa volumen. ¿Sí? Así que nos vemos en el próximo video.